Hola, estamos conversando con Mario Villarreal, que es Economics Program Officer del Institute for Humane Studies. Y el tema que nos ocupa con Mario es el de la escuela de Public Choice, en dos campos que vamos a discutir luego. El primero es, más allá de los problemas de gobierno, Mario, la escuela de Public Choice tiene muchas aportaciones que hacernos en el campo de las decisiones colectivas. Y normalmente nos enfocamos en el tema del gobierno porque, pues por un montón de razones culturales y cada quien tendrá sus razones. ¿Podemos explorar ahora, Mario, cuál es el campo de Public Choice en el sector privado y en las acciones colectivas en el sector privado? Mira, quizás valdría la pena empezar un poco diciendo que los individuos pueden tomar diferentes tipos de decisiones, pero en un espectro de extremos, diríamos que en general podemos distinguir entre las decisiones o las elecciones privadas y las decisiones o las elecciones públicas. Y la caracterización de estos extremos parte de algo muy sencillo, que es quién es el tomador de decisiones y sobre quién recaen las consecuencias, positivas o negativas, de dicha decisión. Entonces, en una elección privada, el tomador de decisiones tiende a ser el individuo, y las consecuencias, costos y beneficios de esa decisión recaen sobre el individuo. Y eso es algo muy natural. Pensemos en cómo la gente, cómo decidimos comprar un auto, un automóvil. Bueno, pues yo tomo la decisión de cómo asigno mi dinero y, bueno, y la información que recabo, cuánto voy, pruebo los autos y pregunto a mis amigos y todo, y decido en consecuencia. Si compro un mal auto, yo soy el responsable y sobre mí recaen los costos. En el otro extremo, en el extremo de las decisiones públicas o las elecciones públicas, ahí puede ser que el tomador de decisiones sea el individuo o un colectivo, pero lo interesante, lo importante es que las consecuencias de dicha elección recaen sobre un grupo. Entonces ahí entramos al terreno, por ejemplo, de lo obvio, que es el terreno de lo público, la decisión de si construimos un hospital o una carretera o una escuela, o ampliamos el programa de combate a la pobreza. Si los recursos son limitados, hay que elegir. Rara vez se discute eso, rara vez, casi siempre es más escuelas, más carreteras, más hospitales. Pero la realidad es que entre los recursos limitados hay que elegir. Bueno, esa es la distinción entre una elección privada y una elección pública. La elección pública naturalmente tiende a conceptualizarse en un colectivo, en un grupo. ¿Sí? Entonces es natural pensar que la vida pública es ese lugar para la exploración de Public Choice. ¿Qué es Public Choice? El análisis de las decisiones colectivas a la luz de las herramientas del análisis económico. Los economistas observan esas interacciones colectivas a la luz de las herramientas de la propia disciplina y alcanzamos a derivar algunas conclusiones de por qué observamos lo que observamos. Brevemente, ¿cuáles son esos instrumentos? Si tuviéramos que elegir únicamente un instrumento del análisis económico que es relevante para el análisis tanto de las decisiones privadas como de las decisiones públicas, ese sería que los individuos responden a los incentivos. Cuando tomamos decisiones, tenemos una estructura de incentivos que nos hace decidir A sobre B. La manera más fácil de conceptualizarlos es los costos y los beneficios. Si una opción tiene más beneficios netos, es decir, beneficios menos costos, pues seguramente que con respecto a otra decisión, pues elegiremos la que nos da más beneficios netos. Entonces, los individuos responden a incentivos tanto en las decisiones públicas, tanto en las decisiones privadas como en las decisiones públicas. Y se comportan exactamente igual bajo el mismo esquema de incentivos en una y en otra. No tendría por qué haber diferencia, claro. Bueno, el economista dice que no. El economista dice que tanto en un ámbito como en el otro, el individuo busca su propio bienestar. ¿Sí? Que eso no es una apología del egoísmo, es simplemente el reconocimiento de que la mayor parte del tiempo todos los seres humanos invertimos nuestros talentos, nuestros recursos, que son limitados, para satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestros objetivos y quizás el de un círculo pequeño de aquellos que nos rodean, como nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra familia. Y lo hacemos en el ámbito individual o privado y en el ámbito colectivo o público. ¿Ah? Ahora, me preguntabas tú, bueno, ¿se detiene eso en el ámbito público entendido como el rol del gobierno? No. Public Choice ha sido caracterizado por muchos años y no es una caracterización injusta ni mucho menos como el estudio de la falla de gobierno.
Por ejemplo, es natural pensar que cuando el mercado falla en asignar recursos, sea necesaria la intervención del Estado o del gobierno para corregir esa falla de mercado. Algunos economistas piensan que las fallas del mercado no existen, que lo que existe es la ausencia de mercado y por eso se dan cosas como los monopolios, las externalidades, la información limitada y otro tipo de las llamadas fallas de mercado. Pero supongamos que la falla de mercado existe, Luis, y supongamos que ante la falla de mercado alguien diga, aquí es donde necesitamos el gobierno, el Estado, que resuelva esta falla de mercado. Ese razonamiento ignora que quizás también haya fallas de gobierno. Un ejemplo que puede ilustrar este razonamiento es, imagínate que tenemos un concurso de canto y son 2 cantantes nada más y yo decido quién gana. Se presenta el primer cantante, interpreta la melodía y canta horrible, pésimo, te duele los oídos de escucharlo, ¿no? Y canta tan feo que decido darle el premio al segundo cantante. Hay un problema con esa narrativa. ¿Cuál es, Luis? Pues que no escuchaste al segundo cantante. Exactamente, no escuché al segundo cantante. Quizás el segundo cantante canta todavía más feo que el primero. Entonces, similarmente, puede ser que el primer cantante, el mercado, cante un poco feo en algunas instancias, pero eso no quiere decir que el segundo cantante, el gobierno, vaya a cantar mejor. Es posible que sí, es posible que sea más entonado en algunas cosas, pero es posible que cante más feo, entonces mejor nos quedamos y le damos el premio al primer cantante. Y tú bien decías, por ejemplo, el sector privado, ¿sí? Se toman decisiones colectivas. De hecho, interesantemente, cuando fundaron este programa de investigación, los fundadores inicialmente querían llamar al programa de investigación de non-market decision making, ¿sí? O sea, decisiones que no pueden ser tomadas en los entornos o mecanismos de mercado, porque no había un sistema de precios que rigiera ese sistema. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones en un colectivo cuando no es posible recurrir a los mecanismos de mercado? Terminó siendo public choice, pero ese tipo de decisiones colectivas se dan te doy 2 ejemplos muy claros. Imaginémonos una empresa, ¿sí?, que tiene un consejo de administración y que tiene que decidir si va a expandir sus actividades en el país A o en el país B. Es un problema de acción colectiva, porque las consecuencias van a recaer no solamente en el consejo de administración, en los empleados, quizás hasta en los consumidores, qué tipo de productos van a ofrecer, cómo se van a expandir, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo incluso es en universidades. Construimos otro edificio, abrimos otra carrera. Seguramente el liderazgo de la universidad tendrá algo que decir, pero las decisiones colegiadas también existen. El consejo de los decanos, los maestros, si es una universidad privada, incluso hasta el consejo de quienes aportan recursos y dinero. Es otra vez, cosas hasta quizás más, entre comillas, triviales. Un condominio, ¿sí? Un condominio de 20 pisos donde hay un elevador, es un recurso escaso, ¿sí? Hay que darle mantenimiento, hay que mantenerlo funcional. Me imagino que hay que ponernos de acuerdo de cómo cooperamos, cuál es la cuota. Y no sé, quizás el que vive en el piso 1 no tiene los mismos incentivos que el que vive en el piso 20. Otro problema de acción colectiva. Incluso hasta organizaciones sin fines de lucro tienen recursos escasos y hay que decidir en el colectivo cómo se asignan esos recursos escasos. Entonces la invitación, o parte de la invitación de esta charla es, pensemos que Public Choice va más allá del análisis de la falla de gobierno y nos ofrece un bagaje intelectual, un mental framework, una estructura mental para analizar los problemas de acción colectiva y cómo los individuos decidimos resolverlos en sus 2 dimensiones, la cooperación y la coordinación en esos aspectos de acción colectiva. Mario, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros. Encantado, gracias. Y a ustedes también, muchas gracias.